No lloramos. ¿No lloran? No. La popi sí. La popis. Es que nuestros ojos ahora están medio sequitos, es por eso. ¿Cuál es ese? Sí. Muy bien, se equipó. Ya. Entonces los tics. Esto habíamos hablado. De aquí vamos a arrancar esta parte para que no quede vacía esa parte de lo que dicen que hemos quedado. Bueno, no van a ser más que movimientos anormales. Alguien me comentaba, no sé si está aquí, habían visto un paciente que parpadeaba de un ojo. Ah, es ¿El Vícer era el paciente? su amigo. ¿Su amigo? Su novio. Ese Vícer. Entonces, no es, por algo se ha puesto el nombre de espermatozoide. Entonces, son movimientos anormales que van a ser involuntarios, son bruscos, son recurrentes, o sea que van a ser repetidos, si quieren, repetitivos, y van a ser rápidos. Van a abarcar diferentes grupos musculares, pueden estar asociados directamente a un brazo, por ejemplo. Van a empeorar con el estrés y van a mejorar, obviamente, con el reposo, con el sueño. Se van a clasificar en los tics simples o los transitorios, que como el nombre indica son transitorios, que normalmente van a estar presentes en los niños y van a desaparecer espontáneamente hasta antes de los 2 años de evolución. Algunos niños ustedes van a poder ver cómo presentan esos tics, movimientos involuntarios. Dentro de esta clasificación, cuando el tic transitorio no es, como dice transitorio, no desaparece y continúa su evolución, puede entrar dentro de lo que es el síndrome de Guillain de la Tourette. Es ese síndrome o es ese trastorno donde los tics motores se van a hacer crónicos, no va a haber una pausa, no va a haber una mejoría, una mejora. Van a aparecer en la cara, luego se van a generalizar al tronco, después a las extremidades. Va a empezar a presentar copropraxia y ecopraxia. ¿Ya? La copropraxia van a ser la utilización de esos términos inapropiados, ¿no es cierto? Palabras soeces, palabras, ¿qué otro nombre le dicen a eso? Palabras guasas, no son vulgares. Vulgares. Puta, qué guaso, no es eso. Son palabras soeces, ¿no es cierto? Entonces, la ecopraxia va a ser simplemente la repetición de sonidos, la imitación de sonidos, sonido de aves, sonidos de animales, gatos, perros. Han debido de ver porque hay un montón de sus TikTokers favoritas que tienen ese síndrome y hacen sus videos, ¿no es cierto? ¿No han visto? ¿Ninguno? Les voy a mandar unos enlaces para que vean. Guardado la tierra. Claro, si vieras, quisiera ser doctor de esa paciente. Cuando dentro de estos los tics vocales, ya, los que van a ser al principio simples, como la coprolalia, les había dicho, esa pronunciación de palabras. ¿Alguno ha visto alguna película, algún dato, algún caso de este tipo de pacientes con síndrome de Tourette? ¿No? Por si acaso. ¿No viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿La Ángela? No, ¿verdad? Ángela, ¿tienes eso? No. ¿No? ¿Estás medicada? ¿Sí? No, tienes un trastorno.
Tiene un carácter autosómico dominante que va a predominar en varones, les decía, porque va a ser, es muy raro verlo en las mujeres, sí, pero aún así la prevalencia está de 5 varones, 1 mujer. Se postula una hiperactividad dopaminérgica en la región del estriado que nos va a llevar a esta característica. Entonces, los pacientes, les voy a mandar, si voy a buscar siempre el video que les he dicho, quería abordar esta mañana, pero era muy comprometedor el video. Entonces, es repetición, grita, mueve la cabeza, realiza movimientos bruscos, de repente está hablando y hace ademanes con la mano y hace señas así, ¿ya? Entonces, no pega, ¿ya? Pero recógetelo tu golpe. Eso, no era así, pero ya. Ya verán ustedes cómo se las arreglan. Pero el detalle es ese, ¿no? Empiezan a gritar palabras así fuertes que pueden intimidar al entorno. Por tal, pueden intimidar a el medio. ¿Esas personas podrían conducir? Porque yo vi un video en Facebook de que 2 personas se encontraron y ambos tenían síndrome de Tourette. Y estaba con sí. Como dice, sí, disminuye con el reposo, con la tranquilidad, ¿ya? Disminuye las crisis y sí pueden llegar a tener una vida, entre comillas, casi normal. El detalle es ese video que dice es que de 2 pacientes que se han encontrado de casualidad, el chofer del taxi y la señora que subió, ¿no? Y los dos, por el mismo hecho del encuentro, de la coincidencia, ha sido un proceso explosivo, estimulante, y los dos han empezado a gritar, ¿no? ¡Ah, qué sorpresa poder haber! ¡Ah! Y no sé qué más gritaban, ¿no? Es interesante son esos casos de los pacientes. Después de las características, como estamos hablando de un trastorno de este tipo extrapiramidal, dentro de la hipertonía vamos a encontrar signos que ya habíamos hablado al principio. Por ejemplo, el signo de la rueda dentada. Cuando nosotros realizamos movimientos articulares en la muñeca o en la región del codo, el movimiento no va a ser fino, continuo, sino va a ser, hemos dicho, como si fuera una rueda dentada. En un síndrome o en una hipertonía dentro de un síndrome extrapiramidal. Van a ser exagerados en el reposo los movimientos. Vamos a tener que va a afectar tanto a músculos agonistas como a antagonistas, lo que quiere decir que el movimiento a la extensión va a ser con pausas, como a la flexión va a ser con pausas, a ambos grupos musculares. Va a haber, los reflejos profundos van a estar normales en los pacientes, entonces vamos a tener ciertos datos clínicos, principalmente como el signo de la rueda dentada. Otro término que nosotros vamos a llegar a ver dentro de lo que es la neurología es la distonía. El síndrome producido por contracciones musculares sostenidas y se expresa por posturas anómalas y movimientos repetitivos y de torsión. El mejor ejemplo es este paciente. ¿Qué síndrome tendrá ese paciente? Por lo que están viendo. El síndrome de Parkinson, la enfermedad de Parkinson, ¿no es cierto? Entonces, tiene contracturas musculares sostenidas, ¿ya? Y lo que le va a llevar a tener posturas anormales con movimientos repetitivos. Entonces, una distonía va a estar dentro de lo que es la enfermedad, el síndrome extrapiramidal. La distonía y la enfermedad de Parkinson es de tipo flexor. Esa es una característica que va a tener. Composición encorvada del tronco, ya sabemos, y la flexión de las extremidades superiores y después de las extremidades inferiores, con ligeras flexiones que vayan a tener estas regiones. ¿Te está yendo mal el aire? Pero después no puedas cantar. El diagnóstico principalmente, o el diagnóstico general, va a ser, ya hemos hablado de esto varias veces, más de un 70% de nuestros diagnósticos van a estar dados si nosotros hacemos una buena anamnesis, ¿no es cierto? El comienzo después del parto puede indicar un trauma perinatal, que desde el niño vaya a tener el cuadro. Es muy raro un Parkinson en el niño, pero en general el síndrome puede presentarse. Un kernicterus,
que también va a ser en la edad, en la infancia, en la niñez, después del nacimiento, una anopsia cerebral o enfermedades hereditarias que actualmente están dentro del rango de los procesos de este tipo. ¿Ya? La mayoría de los procesos van a tener ese carácter. Un temblor que vaya a presentar cualquier adulto joven generalmente van a implicar un temblor esencial, un temblor sin causa aparente, podríamos decir. Un ejemplo tenemos la Corea de Sydenham, que suele resolverse hasta 6 meses después de haberse curado de un proceso de fiebre reumática. Los pacientes con fiebre reumática este caso sí se puede dirigir al caso a las mujeres. Las mujeres van a tener movimientos anormales, temblores en las extremidades que van a estar asociados al síndrome, a la enfermedad reumática, y que va a estar asociado a un cuadro va a estar asociado a movimientos esenciales, a temblores de las extremidades, pero no necesariamente van a ser o va a ser dado por una enfermedad extrapiramidal. Fármacos que pueden utilizarse, que pueden causar este cuadro, o asemejar este cuadro. Las fenotiacidas y las butirofenonas pueden generar movimientos anormales. Cuando el tratamiento es muy prolongado, en algunos casos actualmente ya estos medicamentos están siendo disminuidos, ya no están utilizando este tipo de medicamentos. El temblor puede aparecer con la utilización de litio. ¿Quién utiliza litio? A menos que sean robots. Salbutamol. Salbutamol lo utilizamos para hacer nebulizaciones, si no es que utilizamos el jarabe, mucho mejor para nebulizar. Amitriptilina, ácido valproico, que podríamos utilizar nosotros, que van a causar temblores en los pacientes. El caso del salbutamol, aparte de ocasionar temblores, les va a causar a sus pacientes taquicardia. Entonces ustedes pueden utilizar, y si les va a causar taquicardia con algún proceso con algún tipo de alteración de su presión arterial, hay una posibilidad de hasta el 30% creo que es, de que se trate de un proceso patológico a nivel del corazón. Entonces, entrando ya a la recta final ya prácticamente de la parte de la neurología, el síndrome cerebeloso. En el síndrome cerebeloso vamos a tener, pues, como ya sabemos, todos síndromes, ¿no es cierto? Conjunto de síntomas, de signos originados por una enfermedad a nivel del cerebelo. La patología de las manifestaciones clínicas está dada por una pérdida del control del cerebelo sobre la motilidad estática y la cinética, la motilidad, la dinámica que vayan a tener nuestros pacientes. Entonces, ¿qué ocurrió con ellos? Vamos a tener alteraciones como la eumetría. La eumetría es la exacta medida de un movimiento. Para nosotros para ustedes el ejemplo, para que se saquen una selfie, tienen que tener un movimiento coordinado de su mano, si no van a calcular bien, van a sacar otro lado de selfie, ¿cierto? Para lo que ha hecho el Francesco ahorita, para taparse la cara con la chamarra al estornudar, lo propio, si no tuviera eumetría, no se hubiera tapado solamente aquí, ¿no es cierto? Hubiera querido estornudar y hasta adentro hubiera metido la cabeza. No hay medida del movimiento. Una isostenia, que es la adecuada fuerza de la acción motora. Lo mismo. Ahorita estaba alguien tocándose la cabeza. ¿Lo puedo? ¿Ve? ¿Ya están empezando a estornudar? Mi amigo. ¿Que conmigo ya creció? Está congelado. Más fluido que... Entonces, la isostenia, la adecuada fuerza para la acción motora. ¿Qué pasaría las que están agarrando el celular en la mano? Si tienen mucha fuerza, ¿qué hacen? No tienen la fuerza adecuada para hacer un movimiento. Al querer dejar el celular en la mesa, y no es de los que aguanta golpes, ¿no es cierto? Y se rompió, ¿me entienden? Entonces, esos detalles en isostenia. La sinergia, que es una acción coordinada de los músculos agonistas y antagonistas. El movimiento, el caminar simplemente, dar los pasos, el braceo, la coordinación, todo ese detalle va a desaparecer, va a estar presente solamente con el término de sinergia dentro de un trastorno cerebeloso. Entonces,
Todos estos pueden alterarse. ¿Qué más podemos tener? El cerebelo también va a presentar diadococinesias. Las diadococinesias es la ejecución coordinada de movimientos rápidos y repetidos o repetitivos. Entonces, nuestro cerebelo hace eso. Si va a haber, bueno, ahí dejamos, porque más adelante vemos el otro término de adiadococinesia, que va a ser la alteración de esta ejecución coordinada. Van a haber alteraciones del tono muscular con repercusión en la postura. También va a haber alteraciones en la postura. La etiología de estos cuadros van a ser, al igual que la parte cerebral, enfermedades con síndrome cerebroso puro o dominante, como tumores, hemorragias, lesiones isquémicas, cerebritis infecciosas, enfermedades degenerativas. Enfermedades con síndrome cerebeloso asociado a otras enfermedades cerebrales, la esclerosis múltiple. Uno de los mejores ejemplos que tenemos en la mayor parte del planeta. Los síntomas principales van a ser el vértigo, que es la pérdida de equilibrio de nuestro paciente, la cefalea, que la cefalea va a ser generalmente, refiere la región occipital, y los vómitos por el incremento de la presión intracraneal. La cefalea al inicio es occipital, después se va a ir generalizando o se va a ir haciendo holocraneana por el aumento que va a presentar a nivel, el aumento de la presión que va a presentar a nivel endocraneal. ¿Qué signos de patología cerebral? La astasia. El paciente de pie oscila y aumenta la base de sustentación, va a separar más los pies para mantener el equilibrio. Al cerrar los ojos, no va a caer el paciente porque el reflejo de Romberg o el signo de Romberg es negativo, pero va a tener desequilibrio, va a tener balanceo, movimiento. Van a haber temblores de actitud, el paciente va a estar de pie y se va a inclinar hacia el lado de la lesión. Cuando lo mantienes de pie a tu paciente, si la afección está en el lóbulo derecho del cerebelo, el paciente se va a inclinar hacia ese lado, hacia el lado afectado. ¿Qué más va a tener? A nivel muscular va a presentar una hipotonía del mismo lado de la lesión. ¿Ya? Por eso mismo va a estar inclinado hacia ese lado, hacia el lado afectado. La marcha va a ser titubeante o festoneante, marcha en zigzag. La marcha es insegura, zigzagueante, con oscilaciones de la cabeza y del tronco, así como un ebrio. Va a presentar dismetrías. Entonces, hace rato hemos hablado de la metría, en este caso la dismetría. Los movimientos van a exceder la medida o el punto o fin que buscamos. La mano lleve a su cabeza, se va a pasar hasta atrás. Toque el hombro derecho con la mano izquierda, se va a pasar hasta el otro lado o no va a calcular la distancia. Prueba índice, nariz, talón, rodilla van a ser negativos, van a ser positivos. Va a haber la alteración, entonces no va a llevar los dedos de la mano, no va a llevar hacia la nariz, sino va a llevar hacia antes de la nariz o va a pasar la nariz. La adiadococinesia, lo que les había mencionado, que va a ser la imposibilidad de realizar movimientos alternos o alternantes y rápidos. Entonces, esos movimientos que ustedes, todos los movimientos que vaya a realizar el paciente que tenga una alteración cerebral, va a referir a que no va a medir bien las distancias, que no va a poder agarrar bien un objeto y que todos o la mayoría de los objetos que vaya a utilizar o a levantar siempre va a llevar a golpear algún lado, ¿no es cierto? Entonces va a haber alteración de ese movimiento coordinado. No les digo si hay preguntas porque están estudiando, ¿no es cierto? Pero como tengo más, yo voy a pasar a la siguiente parte para estudiar para su examen. Todo está fácil, ¿no es cierto? Con esos términos nomás pueden ser revolcados, como asado. ¿O no creen eso posible? Está haciendo frío, de verdad, está enfermo, ¿no?
¿Se van a morir? Pueden hacer su examen en otra materia, ¿no? Si se van a poner mal aquí, me van a hacer que les atienda todavía. Cambiamos la hora de la muerte. 18:40, pues, cuando ya me llegue. ¿Ahí quién va a querer hacer el entierro del cadáver? Voluntarios para enterrar. No sé si han visto, se está queriendo incursionar en prácticas dentro de cuando ustedes llegan a la parte de cirugía, todo eso, en prácticas con cuerpos reales, ¿ya? Pero todavía están dentro, en todas las facultades a nivel mundial, facultades de medicina, ¿ya? Solamente 2 o 3 a nivel mundial están justificadas, están avaladas, y los demás están solicitando eso. Si ustedes tocaría eso, van a tener más cadáveres y van a empezar a trabajar con cuerpos, de verdad. Cuando tengan que entrar a cirugía para abrir un abdomen, sacar un corazón, levantemos el corazón y todos van a querer orar, cosas así. Entonces sería interesante que se incursione en eso. Pero como estamos a tantos pasos detrás de lo que es los países adelantados en lo que es medicina, yo creo que sus hijos verán eso, o sus nietos. Entonces sería es un buen método de enseñanza para que vean. Muy bien, la última parte, el último tema en sí, el penúltimo tema, antes de lo que viene laboratorios. En laboratorios solamente les voy a explicar algunos valores, algunos ejemplos de laboratorio, cosas así, ¿ya? Para que vaya preparado su examen. En esta parte, este es el último tema real, que es la parte de la semiología renal y urológica, que debería haber estado presente en la parte de abdominal, pero como les he dicho, estoy modificando su programa porque el programa que me han dado no me gusta para nada. No he hablado mucho de síndromes gastrointestinales, más que lo que hemos hablado en la primera clase de abdomen, ¿no es cierto? Si es que se acuerdan, ¿no? Pero si revisan sus apuntes, está ahí anotado, ¿ya? Entonces, para que vean esa parte. Esta parte de la semiología renal y urológica no va a hacer referencia a lo que hoy día estaban tantos riendo hablando de qué van a ver en una vagina de una embarazada, no, en esas cosas no. Aquí vamos a hablar de la parte urológica. Cuando nosotros hablamos de esto, ya les he dicho, nuevamente vamos a repetir que la anamnesis es la mejor herramienta que ustedes van a encontrar en cualquier parte. La anamnesis simplemente, más nuestro examen físico, nos va a dar hasta un 70 y pico% de diagnóstico del proceso patológico, ¿no es verdad? Si no sabemos hacer bien las preguntas, estamos arruinados, ¿verdad? Entonces, la pregunta para los que tienen chica, ¿cómo le han pedido a su chica que sea su chica? ¿O no le han pedido a la clase, a la nueva, como si es agarrarle una bailada y beso, listo, amanecieron en otro lado juntos? ¿Así no es? ¿Quién ha dicho así no es? Así es. Entonces, nosotros hacemos esas preguntas, lo mismo que hoy día hemos hablado y Francesco ha dicho, listo, a ustedes les tocó el orden que nosotros tenemos que manejar en nuestra historia clínica. Si manejamos un desorden, estamos arruinados, ¿no es cierto? Entonces, son detalles que tenemos que ver. El examen físico. Los motivos de consulta generalmente en la región urológica van a estar girando sobre dolor, disuria, alteraciones de la micción, polaquiuria, tenesmo vesical, fiebre y edema. Aunque la fiebre es un parámetro o un dato clínico que vayamos a encontrar en casi todos los procesos, ¿no es cierto? Se deshidrató, fiebre. Le dio golpe de calor o insolación, fiebre. ¿Qué estás haciendo frío, Yuri? ¿Verdad? ¿Lo apagamos esto más? Sí. No, está bien. Ya no te está llegando a vos, claro. De verdad que a Yuri no le viste así con frío, con chompa, ya están viejitos. ¿Verdad? Falta de uso debe ser. Mucho uso. ¿Mucho uso? Se están perdiendo calorías.
¿Qué quieren decir? ¿Que no me usan a mí? Me usan a mí. Entonces, cada uno de esos parámetros nos va a llevar a algo. Entonces, ¿qué tomamos en cuenta nosotros de manera general en esta parte? Haciendo hincapié en algunos datos de todo lo que va a ser la historia clínica. La filiación, por ejemplo. Dentro de los datos de filiación, la edad de nuestro paciente va a ser muy relevante. ¿Por qué? Va a tener relación con tumores renales, los tumores de Wilms, por ejemplo, en los niños, ¿ya? Tosis renal, agenesias, litiasis renal, tuberculosis renal o adenomas de próstata que vayan a estar presentes. Entonces, si ven, tenemos desde los más chiquitos hasta los más grandes, ¿no es cierto? De acuerdo a la edad que vaya a presentar nuestro paciente. El género o sexo, ya. Entonces faltaría que griten sexo, sí, ya era hora de los ejemplos, no hay ejemplos aquí. En el paciente masculino, la incidencia es mayor en cuanto a litiasis renal, nefroesclerosis, diabetes insípida y diabetes nefrogénica. En el caso de la región femenina o las pacientes de género femenino, pielonefritis, pielitis de la luna de miel, glomeruloesclerosis, infecciones urinarias. Entonces son procesos que según el género hay mayor presencia en esos grupos, pero no quiere decir que sea específicamente de esos grupos, ¿no es cierto? Entonces va a haber, valga esa aclaración. Así como habíamos hablado en la parte de genitales, cuando hablamos de la próstata, que los negros, no hemos dicho los negros, que los de la raza, que los afrodescendientes tienen mayor probabilidad de cáncer de próstata y a menor edad y más intensa el cuadro. Aquí también la raza, en los pacientes negros, ese término vamos a cambiar, ¿no es cierto? Si no nos van a enjuiciar. Dice que estos pacientes afrodescendientes van a tener mayor predisposición a los tumores. ¿Ya? Entonces, más tumores en los de negros. La ocupación, relaciones con frío, con tóxicos, los pacientes que trabajan en horas de la madrugada. ¿Quiénes trabajan en la madrugada? ¿Hasta qué hora trabajas, Francisco? ¿Le están señalando? ¿Solo en las noches trabajan? Ahora ya entiendo tu caminar. Por eso llega tarde. Agarró una esquina y ya construyó. Ah, sí. Yo me refería a las personas que hacen limpieza de las calles, de las cochinadas que botan ustedes en la ciudad, no me refería. Aunque también, ¿no? Porque esos grupos de trabajos que ustedes están mencionando, si vamos a buscar, si salimos a la noche, vamos a ver a chicas en el frío, 11 de la noche, con falditas cortas, blusitas. Un trabajo que va a llevarte a problemas de infección, a un problema de la vía urinaria, ¿cierto? Lo mismo en la plazuela Constitución, vamos a ir a ver a los chicos con sus pantaloncitos de tela, con poleritas todas ajustadas, en frío, ¿no es cierto? Entonces lo propio. ¿No han ido por ahí? Vayan por ahí, los van a reconocer. La procedencia, de acuerdo a de dónde viene tu paciente, el cambio de clima, la alimentación, ¿dónde toma más agua? Aquí, no, sacaremos a Cochabamba de ejemplo. ¿En el lado del altiplano o en el lado del oriente? ¿Toma más agua? ¿Habrá más riesgo de proceso patológico entonces en el otro lado? ¿Qué creen? Ese cambio lo vamos a asociar al anterior. El cambio de lugar puede causarte, sí, proceso, porque el del altiplano se va a ir al otro lado, no va a ingerir agua, se va a deshidratar y va a tener procesos urológicos. Antecedentes hereditarios, glomerulonefritis, ya por ejemplo, familiares, litiásicas, antecedentes personales patológicos. Los antecedentes van a ser muy importantes en este caso porque antecedentes de infecciones o cálculos, recurrentes de vías urinarias, cirugías renales, diabetes mellitus, gota, hipertensión sistémica, fármacos tóxicos, los nefrotóxicos, infecciones diversas, enfermedades del colágeno como el lupus eritematoso,
en los pacientes con antecedentes de hipersensibilidad a algún medicamento que vaya a causar daños a este nivel. Entonces, toda esa parte dentro de la historia clínica es muy relevante para nosotros. Ya entrando a la enfermedad actual de este tema, dice, todos los síntomas y signos principales van a asociarse o se van a deber a dolores renal, pielo-ureteral y dolor vesical. Y estas tres áreas de dolor o tres localizaciones del dolor nos van a dar una idea de dónde se encuentra el problema, si va para encontrarlo. El dolor generalizado en este caso, está localizado y se siente en el órgano afectado o en su cercanía. El riñón enfermo va a estar localizado entre la D10, la D12 y la L1. En el ángulo costovertebral y los flancos de la 12ª costilla y por debajo de ella hacia la región génito-crural. Entonces, en esas regiones podríamos encontrar un riñón enfermo. El dolor lumbar, localizado y referido, dice, por migración del cálculo renal, por ejemplo, en el caso de una litiasis renal, un cólico renal, va a estar provocado por la distensión brusca de las cavidades pielocaliciales de los conductos ureterales que van a estar asociados aquí. Entonces, un cólico renal, el inicio es brusco, la intensidad es variable, es intermitente, va a durar entre minutos y horas, generalmente en el tiempo que, si es que puede, descender desde el riñón hasta la vejiga. El paciente adopta diferentes posiciones antiálgicas para que le alivie el dolor, se acomoda de todo lado. Existen reflejos viscerales, nauseosos, puede presentar vómitos el paciente, un ilio paralítico por el proceso inflamatorio que va a haber o por la estimulación que está sufriendo, deseos penosos y reiterados de orinar, el paciente va a ir a miccionar frecuente, va a tener el deseo de miccionar frecuentemente, va a presentar orinas hematúricas. En ese caso, seguimos con el ejemplo de una litiasis, lo que nos va a llevar a un cuadro así. En el cólico renal, como estábamos viendo, puede haber coágulos de fibrina, grumos de pus, ya hablando de un examen, el parénquima necrosado, puede haber apodaduras o estrechamientos en lo que va de los conductos pielocaliciales y ureterales por un descenso o por una caída del riñón, por una tosis renal. La tracción, va a haber una tracción del plexo nervioso por gravedad, lo cual va a llevar a todas esas modificaciones en el riñón. Podemos encontrar riñones poliquísticos, podemos encontrar tumores renales o hidronefrosis que van a ser el aumento del tamaño del riñón por acumulación de líquidos en su estructura. Aquí unas imágenes que van a ver de una caída del riñón, de una tosis renal. Aquí hay un pequeño ejemplo, un descenso del riñón y el otro tamaño del riñón. Entonces, una urografía excretora donde nos muestra una pequeña estenosis ureteral que puede estar, que tenemos que dejar para el estudio. El dolor renal va a ser un dolor sordo, constante, en el ángulo costovertebral, por fuera del músculo sacroespinal y por debajo de la duodécima costilla. Se va a irradiar por la región subcostal hacia la región umbilical o hacia la región hipogástrica. Se espera en caso de distensión súbita de la cápsula renal. Entonces el dolor va a estar localizado en la parte posterior de la espalda, al lado de la columna, por debajo de la costilla, en el ángulo costovertebral, dice, y se va a irradiar hacia la parte anterior, hacia la región umbilical y hacia la región hipogástrica. Existen también dolores pseudorenales, ¿ya?, que van a estar presentados o causados por radiculopatías o radiculitis. Alteraciones mecánicas de articulaciones costovertebrales, irritación o compresión de nervios intercostales. El dolor es postural, cuando adopta algunas posturas va a empezar a doler. Primera aparición es aguda, luego se va a levantar, luego al levantar objetos pesados, cuando haga alguna actividad física.
va a estar ausente al levantarse de la cama, pero va a ir aumentando o incrementándose durante las horas del día. Entonces, este es un buen ejemplo para ustedes cuando ven a sus pacientes y no faltan los casos donde dicen, doctor, me duele la espalda. Y preguntas, ¿en qué momento le duele? Nada, todo el día me duele. Y te cabe la duda y dices, ¿y cómo está orinando? Ay, orino cada rato y me duele también la espalda cuando voy al baño. Entonces ahí ya viene tu confusión de que se trata de un problema renal, pero en realidad se trata de un problema radicular. ¿Ya? ¿Por qué? Porque te has olvidado tal vez el detalle de cuando hace ejercicio, la paciente, vamos a poner el ejemplo del género femenino, cuando se va a sentar en el baño, cuando se va a levantar, realiza el esfuerzo físico, lo cual va a llevar a un aumento del dolor. Por eso es que ella te dice que le duele cuando va al baño a orinar, ¿no es cierto? Entonces es una idea de lo que tendríamos que tener. Y muchos casos, y he visto he compartido con el otro grupo este ejemplo, es de una paciente que tenía 18 años que le han traído de otro servicio refiriendo infección del tracto urinario y que estaba ya tomando antibióticos de amplio espectro durante ya 7 días, pero no había ninguna mejora del cuadro y se habían olvidado justamente esto que les digo, si le duele o no cuando realiza algún tipo de actividad física. Y ella decía lo que les he contado, sí, cuando voy al baño a orinar, pero no le habían preguntado si cuando se agacha para levantar algún objeto le duele, si el dolor es continuo todo el tiempo, de día, de noche, en la mañana, en la tarde. Y la paciente empezó a contar y sí, tenía el dolor que empeoraba con el transcurso del día, que se incrementaba cuando levantaba algún objeto pesado del suelo y que sí, cuando iba al baño se sentaba a miccionar, sí, le dolía y al levantarse también sentía dolor. Entonces, ahí estaba el otro detalle, la exploración física, que si hace rato les he dicho que el dolor por una litiasis renal puede estar presente puede presentarse hacia la región anterior, al dolor renal hacia la región anterior, hacia la región umbilical o hipogástrica, los puntos ureterales estaban presentes, sí, ¿ya? Pero no con la intensidad de un punto positivo, pero más se evidenciaba el dolor a nivel de la región lumbar, donde estaba el compromiso de la raíz nerviosa. Entonces es un simple detalle que tienen que tomar en cuenta. Se exacerba con el trabajo físico y con el desplazamiento en automóvil. Todo movimiento brusco de la paciente va a causar dolor. Con los cambios de posición, el dolor renal rara vez se va a afectar por los movimientos. El dolor renal rara vez va a incrementarse o disminuir con un movimiento. Sí va a ocurrir eso con las radiculopatías. Va a aumentar y disminuir con los movimientos bruscos, con el trabajo físico. Yéndonos más allá, el dolor ureteral puede presentarse por una obstrucción aguda, el dolor lumbar por distensión capsular, más dolor cólico por espasmo muscular de la pelvis renal. Se va a irradiar hacia el ángulo costovertebral, hacia abajo, a la parte anterior en la región hipogástrica, siguiendo el curso del ureter. Entonces, si se acuerdan ustedes, tenemos los puntos ureterales superiores, medios, que podemos localizar en este caso, donde nosotros podríamos, donde el paciente podría identificar la presencia del dolor. Siguiendo ese trato. Yéndonos más abajo, la vejiga, dolor vesical. El dolor vesical es intenso en el área suprapúbica. Se puede presentar en cistitis intersticial, úlcera vesical, es poco frecuente pero también es una idea. Puede presentarse en tuberculosis, retención urinaria crónica por obstrucción del cuello de la vejiga o por una vejiga neurogénica. La causa más común es un proceso infeccioso, ¿cierto? Y esto más en las mujeres. La radiculitis que estaba hablando, ¿se puede tratar con analgésicos? Claro, analgésicos antiinflamatorios.
le pinchas una dexametasona con un diclofenaco y puede mejorar el cuadro. Si no hay un incidente previo como un traumatismo que haya ocasionado una subluxación o una luxación parcial vertebral, un movimiento de la vértebra que haya causado compresión de esas raíces. En ese caso ya necesitamos una fisioterapia o lo que está de moda ahora, ¿qué se llaman? Los que les hacen sonar los huesos. Los quiroprácticos, los hueseros. No, los quiroprácticos, los hueseros te acomodan todo. ¿Verdad? Pero en ese caso. En el varón, dolor prostático. De por sí ya sabemos, ya varias veces hemos repetido que nada debería de dolernos, ¿no es cierto? Pero el dolor prostático es raro, generalmente las prostatitis inflamatorias, es un malestar vago, sordo, de plenitud en el área perineal o en el área rectal. En algunos casos va a haber un dolor lumbosacro referido, un dolor inespecífico. Puede presentar disuria, polarquiuria y tenesmo. El tenesmo es uno de los factores, uno de los marcadores mucho más sensibles o específicos de esto. A nivel testicular, ¿qué va a haber para diferenciarlos o para poder ayudarnos en los diagnósticos? Antecedentes de trauma, orquitis, torsión del cordón espermático, va a ser intenso, local e irradiado hacia la parte baja del abdomen, pero algunos van a decir depende de la intensidad del dolor, porque si te dan uno bueno en los testículos, ¿hasta dónde te duele? Hasta tu garganta, hasta tu cabeza te duele el dolor. Puede afectar área costovertebral, puede presentarse tumores en hidrocele, por lo general no van a doler si van a presentar estas características. Un varicocele va a presentar un dolor sordo después de realizar ejercicios y el mejor, que creo que está aquí, la torsión testicular o la torsión del cordón espermático, que le va a causar sí un dolor intenso a ese nivel. ¿Qué más puede doler en el varón? Más en el varón. Vean cómo sufrimos, mujeres. Si ustedes no creen que nosotros sufrimos de dolor, todo puede doler, hasta el epidídimo. ¿Qué estás hablando? Era tu voz. ¿Todo? Por infecciones. Cualquier proceso infeccioso que vaya a afectar el epidídimo. Se inicia en el escroto, por la vecindad, por la proximidad, va a afectar al testículo. Puede sentirse en la región inguinal o en los cuadrantes abdominales inferiores. Y si es derecho, puede simular o puede confundirse con un proceso apendicular. Lo mismo que en el caso de un embarazo ectópico, por ejemplo, en las mujeres, ¿no es cierto? Entonces, procesos infecciosos que vayan a presentarse. Entonces, después de ver esas partes del dolor que habíamos hablado en la parte inicial, ahí también vamos a ver los trastornos de la micción. Ya vamos a encontrar diferentes trastornos. Aquí vamos a modificar algunos valores. Cuando les pase este tema, les voy a pasar el tema modificado para que ustedes tengan una idea más grande de lo que es todo esto. En condiciones normales, la micción aquí está registrado que desde 1200 a 1500 se mide en 24 horas. La micción normal, la micción va a ir desde las 1500 hasta los 2500, ml en 24 horas. ¿Ya? Pero siempre va a caber esa famosa palabra que dicen depende, ¿cierto? Depende de la cantidad de líquido ingerido. Pero nosotros tenemos la mala ideación de que ¿cuánto de líquido tomas? 2 litros me tomo de esta botella, en esta botella, medido, todos los días medidito. ¿Dónde está la cantidad del desayuno que toman? El jugo, el chocolate, el agüita aparte o el refresco del almuerzo, la sopa o el caldo del almuerzo, el juguito del guiso que se han aplicado en la comida. Algunos si no han comido ni modo, más hambre de verdad, ¿cierto? El vasito, el casco de chicha que le ha aplicado con su chicharrón, la lata de cerveza encima de la comida, ¿servirá? ¿Eso se contará? No, porque es una bebida alcohólica, ¿cierto? Entonces, todas las bebidas no alcohólicas no incluyen gaseosas, estas, ¿no es cierto? Las gaseosas deshidratan, la cerveza deshidrata, la chicha es rica, ¿no es cierto? La primera orina de la mañana, ¿ya?
es generalmente la más escasa y la más concentrada. Pero otra vez viene el término, depende, ¿no es cierto? Generalmente, ¿a qué hora ustedes ingerirían su último vaso de refresco? ¿Antes de dormir? ¿Agüita o refresco? ¿Y en la mañana a qué hora se levantan? ¿Y van directo al baño? Depende, ¿no es cierto? Y sí, depende, ¿no es cierto? Porque puedes tomar unos 2 o 3 vasos de agua antes de dormir y te vas a levantar a las 2 de la mañana para ir al baño, ¿no es cierto? Porque no has ido al baño antes de dormir. ¿Ya? Pero puedes tomar tus 2 o 3 vasos de agua en la noche y también puedes levantarte en la mañana, en la madrugada o en la mañana ya, ir al baño y miccionar. ¿Ya? ¿Qué va a depender? Va a depender del grado de filtración de tu riñón, de la calidad del líquido que hayas ingerido y va a depender de que si has o no has transpirado durante la noche, por bien abrigado, no por lo otro. ¿No es cierto? Lo otro es mejor, porque hay que transpirar más. Entonces, ¿qué más haces? Dentro de los trastornos de esto de lo que es la micción, vamos a tener en general trastornos como la poliuria, la oliguria y la anuria. En la cantidad. El ritmo de la micción también va a tener alteraciones. Nicturia, obsiuria. Dentro de la forma de la micción también tiene alteraciones. Polaquiuria, tenesmo, estranguria, disuria, rebosamiento, incontinencia y enuresis. Todos esos términos vamos a ir desglosándolos de a poco. ¿A qué hora es su examen? 6:30 y 20. ¿Por qué si son míos hasta las 40? ¿No? ¿Hasta qué horas? ¿Hasta las 30? ¿Sí? Entonces, vamos a seguir con la poliuria, pero la siguiente. Ahora, solo lean aquí, no se van a salir.